Bueno, hermanos, prosigamos con el tema que está muy interesante. Estábamos precisamente en que el anticristo ya está por llegar, ya está por venir, pero el templo de Jerusalén está por construirse, pero hasta que no llegue la orden de construcción del nuevo templo de Jerusalén. Como les decía, ya están los preparativos, ya hay muchos ornamentos por los cuales van a introducirlos dentro del templo una vez dada la orden de construcción del tercer templo de Salomón. Bueno, pero a nosotros nos interesa por el momento el arrebato de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos hablando del arrebato de la iglesia? Fíjese bien cómo dice el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que impide. El apóstol San Pablo le dice a la iglesia, a los de Tesalónica, le dice: hermanos, ustedes ya saben lo que impide, por favor entiendan. No les puedo decir más porque esto está escrito en secreto. Y ahora vosotros sabéis lo que impide. Nosotros tenemos que ponernos a pensar poquito, a ver qué es lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Y luego el versículo 7 dice: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Vamos a ver, hay dos cosas. El versículo 6 dice: ahora vosotros sabéis lo que impide. Y luego dice: hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Son dos cosas las que están impidiendo ¿qué? Que se manifieste. ¿Quién? El anticristo. Por eso dice: y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste ese inicuo, ese anticristo. Y el versículo 7: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Lo que impide y el que ahora impide son dos cosas que están impidiendo que se manifieste el anticristo y que no salga a la luz y que digan: yo soy el Cristo, ya vine, adórenme. Hay algo que le está impidiendo, y muy fuerte, mi hermano. Hay algo que le dice y que lo para y que le dice: un momento, todavía no es tu tiempo de aparecer en el escenario de la vida. Hay alguien. ¿Quiénes son esas dos cosas? ¿Quiénes son? Lo que impide y el que ahora impide. Yo se lo voy a decir, mi hermano, quién es, en el nombre del Señor Jesucristo, porque esto es muy poco conocido y en muy pocas partes lo hablan como debe de ser. Fíjese bien, hay dos cosas. Lo que impide, ¿sabe qué es? Es el evangelio de Cristo, lo que impide. Y el que ahora impide, ¿sabe quién es? Es el cristiano. Esas son las dos cosas. El evangelio de Cristo y el cristiano son los que impiden que todavía se manifieste, que hasta el día de hoy no se haya manifestado el anticristo. Fíjese bien, esos dos miembros en la iglesia son los que están impidiendo que se manifieste el anticristo. Y se lo voy a comprobar, no se lo voy a decir yo, porque se me ocurrió y yo soy muy inteligente y yo digo que esas dos cosas son. No, mi hermano, deje que la misma Biblia le responda que quiénes son esos dos personajes que le están impidiendo, que esas dos cosas que le están impidiendo al anticristo que se manifieste. Precisamente lo que impide el evangelio y el que ahora impide, que es el cristiano. Isaías capítulo 55 y versículo 10. Vamos a ver esta escritura que es la que nos revela quiénes son lo que realmente están impidiendo. Se lo va a decir Isaías el profeta, 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada para aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis devueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Fíjese bien, aquí lo está diciendo: no volverá a mí vacía. ¿Cómo? Está hablando el profeta mesiánico, el profeta de Israel, Isaías. Excelencia, el profeta del Mesías. Isaías 53, hablando de los sufrimientos del Mesías. Ahora habla del evangelio, Isaías 55:10, que dice:
así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces el Evangelio no va a regresar solo a Dios, hermano. ¿Cómo? Entonces si regresa la palabra de Dios sola a Dios, entonces ¿cuál fue el propósito de que se predicara el Evangelio si no iba a hacer nada, si no iba a pasar nada? Precisamente, no volverá a mí vacía. Entonces, la palabra del Evangelio no volverá a Dios vacía, sino que el Señor Jesús la trajo a la tierra y se sembró la semilla del Evangelio en el corazón de los hombres. Empero hizo germinar y producir en el corazón del cristiano para vida eterna. Y ahora, la palabra, el Evangelio de Dios vuelve a Dios que la envió. Y no vuelve vacía, sino que regresa junto con los cristianos convertidos a la gracia, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como fruto precioso precisamente de esa grande bendición que trajo el Evangelio. Va a regresar el Evangelio, la palabra de Dios, a Dios. Pero junto con el Evangelio, junto con la palabra de Dios que regresa, se lleva al cristiano también como fruto precioso, fruto preciado, para honra y gloria de Dios y para vida eterna. Ahí están los dos, mi hermano, del que habla el apóstol San Pablo, cuando dice, y ahora vosotros sabéis lo que impide, que es el Evangelio, y el que ahora impide, que es el cristiano. Los dos juntitos nos vamos, hermanos, porque Dios nos lleva al cielo, a la eternidad. Dios va a sacar su palabra de aquí, para que no más se predique aquí sobre la superficie de la tierra. ¿Cómo le va a hacer? Solamente Él sabe cómo se habrá de llevar su palabra y su Evangelio, para que más no haya tiempo de salvación, ni haya más tiempo de gracia. Se va el Evangelio, y se va el cristiano, y se va la iglesia, y se acabó. Y ahora sí que ya se fue la iglesia, que se fue el cristiano, y fue el Evangelio. Y luego sí dice la palabra de Dios. Entonces sí, porque ya, para que a su tiempo se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, para que se siente ya en su lugar. Pero ya se fue la iglesia, ya se fue el Evangelio, ya fue arrebatada la iglesia. Se fija cómo está bien clarito la palabra de Dios y no nos deja mentir. Bueno, así de esa manera. Ahora veamos, sigamos adelante, cómo explica la palabra de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54, dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y se cumple la palabra de Dios en esos momentos, el arrebato de la iglesia. Déjenme decirle una cosa, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Aquí hay un misterio, mi hermano. Dice, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. ¿Sabían ustedes que al día de hoy se oyen las noticias, se oyen las alarmas, se oye la gente diciendo que se oyen trompetas allá en el cielo? Y que los científicos y la gente ni los noticieros saben de qué se trata, y se oyen desde el 2009, a partir del 2009, 2010, 2011 para acá, se oyen esas trompetas en el cielo, y se oyen, y la gente queda asustada. Se han oído en Monterrey, en México, en Veracruz, aquí en el estado de Texas, en Amarillo, Texas, en todas partes, allá en Europa se han oído, también en Rusia, en muchas partes del mundo. Vea las noticias en el internet y vea ponga ahí las trompetas del Apocalipsis, que no saben ni qué es. No son las trompetas del Apocalipsis. Muchas trompetas se están escuchando. Por eso dice la palabra de Dios que será tocada trompeta, será tocada, y a la final trompeta, porque quiere decir que va a haber muchas. Entonces a la final trompeta, los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados.
en un abrir de ojos, y ahí se cumple la palabra de Dios, el arrebato de la iglesia, y nos vamos con el Señor Jesucristo a las bodas del Cordero. ¿Cuál sufrimiento? Ninguno, mi hermano. Déjeme decirle otra profecía que se cumple en el momento del arrebato de la iglesia. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque el mismo Señor, fíjese bien, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Ya se fue la iglesia, ya se fue el cristiano, ya se fue el evangelio. ¿Y qué pasó con el resplandor de la venida de Jesús? El resplandor y el rayo que ha de aparecer del oriente al occidente. ¿Cómo está? Si el arrebato es en secreto, y la segunda venida de Cristo es en público. El arrebato de la iglesia es es en secreto, como ladrón en la noche, que nadie se dé cuenta. Y la segunda venida de Cristo, Jesús quiere que todo el mundo se dé cuenta, porque viene del cielo como el rayo, y todo el mundo ve un rayo cuando aparece en el cielo. Todo el mundo lo ve, todo ojo le ve. Los que están en esa área ven cómo sale el rayo. Ahora déjeme le digo una cosa. Así saldremos nosotros a recibir al Señor en el aire. Allá en los aires le vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando Él mismo venga a levantar su iglesia, porque será tocada con trompeta, y si los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ya se va la iglesia. Otra escritura que se habrá de cumplir es Evangelio según San Juan capítulo 14 y versículo del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: Cristo mismo viene por su iglesia, cuando le dice a sus discípulos, le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esos momentos del arrebatamiento, hermano, cuando la iglesia se vaya, cuando se vaya levantando todos los cristianos muertos y vivos a la presencia del Señor, se habrán de cumplir más de 1500 profecías escritas en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Más de 1500 profecías se habrán de cumplir, porque la palabra de Dios tiene vigencia hasta el día de hoy, y no pasará ninguna de sus palabras sin que no se haya cumplido ninguna, hermano. Qué hermoso, qué bendición de Dios para el cristiano, y qué seguridad tenemos nosotros por la misma palabra de Dios, que Dios cumple sus promesas. Vamos a seguir adelante con este tema tan hermoso. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 8 al 12 dice: y entonces, ahora sí, viene la gran tribulación. Dice, segunda a los Tesalonicenses 2:8, y entonces será manifestado aquel inicuo. Ya cuando se fue la iglesia, ya cuando fue arrebatada, ya cuando se fue la palabra de Dios y el evangelio también. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De cuál venida? De su segunda venida. Porque ya la iglesia ya se fue, ya sucedió el arrebato sucede primero, y después, 7 años después, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Si usted está consintiendo por ahí a la iniquidad y a las mentiras, porque le conviene o porque tiene miedo o cosas así, tenga cuidado, mi hermano, no consienta mentiras, porque es como consentir al mismo demonio. Las mentiras vienen del demonio, hermano.
especialmente en la predicación de la palabra de Dios, que es palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a sus mismas mentiras que echan, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Viene ahora sí la gran tribulación. La gran tribulación, ya apareció el anticristo, ya mandó construir el tercer templo de Jerusalén. Viene la gran tribulación y la ira de Dios para aquellos que se quedaron. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículos de 6 al 8, dice de la siguiente manera: y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, y de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Amén. ¿Se fija quiénes son estos que están hablando? ¿Quiénes son los que están delante del trono de Dios? Vamos a ver, mi hermano, de quién nos está hablando. Y he aquí en medio del trono había 4 animales, 4 seres vivientes, por decir, y 7 ángeles que estaban delante del trono, un cordero como inmolado, y había 24 ancianos también ahí en el trono. Estaban ahí 24 ancianos, y los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas. Y tenían copas, fíjese bien, tenían copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos. Estaban esas copas llenas de las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico. Pero ¿quién lo cantaba ese cántico? Fíjese bien quién lo cantaba diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, pueblo y lengua y nación. ¿No se les hace conocido, hermano? ¿No se les hace conocido a estas personas que estaban ya en el trono y delante de Dios? Ya en el trono, no en la tierra, delante del trono de Dios. Y que decían: porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿No es el cristiano ya en el cielo y en el trono, delante del trono de Dios? Porque el cristiano ya no está más en la tierra. Ya no está más en la tierra, ya está en el cielo y delante del trono de Dios, cantándole alabanzas a Dios, cantando el cántico nuevo, mi hermano. ¿Se fija? Entonces, ¿en dónde está el sufrimiento de la gran tribulación? Si ya San Juan ya no miró a la iglesia en la tierra, ya los miró allá en el cielo. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios por esta bendición. Ya estamos en el cielo allá, porque tú nos redimiste, y fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, pueblo y nación. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 15, versículo del 6 al 8. La segunda parte de cómo, de este mismo escenario, del trono, del cordero, de los 24 ancianos, de 4 animales y 24 ancianos, de los 7 ángeles. Fíjese bien. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco. Vestidos de un lino limpio y blanco. ¿No se le hace conocida esta descripción? Porque el lino fino, limpio y blanco son las justificaciones de los santos. ¿No se le hace conocido estas palabritas tan hermosas? Y dice: y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. ¿Cómo? Fíjese bien lo que está pasando. El milagro que está pasando. ¿No se dio cuenta?
Yo le voy a explicar de qué está hablando. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Arriba, en los versículos de arriba, decía que esas copas estaban llenas de las oraciones de los santos. Y las tenían los 4 animales, las copas de oro llenas de oraciones de los santos. Pero ahora los 4 animales se les dan a los 7 ángeles 7 copas de oro. Pero ahora ya están llenas de la ira de Dios. ¿Cómo? Precisamente esas oraciones que están en las copas de oro. Una vez que estos 4 animales se los dan a los 7 ángeles, se convierten en la ira de Dios. Se convierten en la ira de Dios. Y eran las oraciones de los santos. ¿Cómo que las oraciones de los santos? Entonces, estas copas que son de la ira de Dios, son mis mismas oraciones que me van a caer encima como plaga. ¿Cómo? ¿Se fija? No explican bien la palabra de Dios. Entonces tenemos que ponernos muy listos. Fíjese bien, una vez que los animales le pasan esas 7 copas a los 7 ángeles, se convierten en la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia. Y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. 7 ángeles ya con las 7 plagas, con esas copas de oro que van a ser derramadas en la tierra. Vamos a ver más adelantito la fase número 3, Apocalipsis 16, versículos del 1 y 2. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoran su imagen. En esas copas no eran primero las oraciones de los santos. Después, cuando fueron pasadas, se convierten en la ira de Dios. Y después, cuando el primer ángel va y la vierte, se convierte en plaga para los hombres. ¿Cómo mis mismas oraciones van a ser para mí mismo? No puede ser, mi hermano. Esa es la venganza de Dios. Por eso se llama el día de la ira de Dios, porque Dios está esperando ese momento para que esas oraciones que usted un día aquí en la tierra hizo y le pedía al Señor y le decía: Señor, líbrame de mi enemigo, Señor, mira cómo me tratan, Señor, mira lo que hacen contra mí, mira lo que me han hecho desde un principio, ayúdame, Señor, ayúdame a pasar por este mal rato que estoy pasando, ayúdame, Señor, todas estas oraciones, mira, Señor, que quieren hacer contra mí, todas esas oraciones, allí el Señor las está juntando para el día de su ira, porque el Señor habrá de vengar a todas aquellas personas que no creyeron al Evangelio de su nombre. Vamos a ver a la siguiente fase. Y aquí vemos en la tercera fase que el primero, cuando derramó su primer copa sobre la tierra, vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tienen la señal de la bestia y sobre los que adoran su imagen. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el cristiano? Ya está en el cielo, mi hermano, ya está en el cielo, en el trono de Dios. Gracias a Dios, hermano, bendito sea su nombre. Ahora la cuarta fase de este acontecimiento, Apocalipsis capítulo 8, versículos del 3 al 5, dice: y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo a la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Más calamidades sobre la tierra, más plagas, cuando le fueron añadidas a las copas de oro y mucho incienso. Se fija, ahí está la ira de Dios, ahí está manifestándose la ira de Dios en todos los que se quedaron en la tierra y que no se fueron en el arrebato como vírgenes imprudentes. Se quedaron por no haber escuchado atentamente el mensaje de la palabra de Dios. No importa quién sea usted, si ya es cristiano y si no ha obedecido, o si ya obedeció y después desobedeció,
entonces se va a quedar. Tenga cuidado, mi hermano, vamos a pedirle a Dios misericordia para que Él no sea el que nos justifique. No hagamos como aquel hombre que se justificó a sí mismo. No nos podemos justificar a nosotros mismos. Yo no me puedo justificar a mí mismo, ni pedirle, ni presentarme delante de Dios justificándome. Dejemos que el Señor Jesucristo nos justifique a nosotros por su sangre preciosa, pero por lo menos nosotros vamos a apartarnos de la maldad del mundo y hacer las cosas que a Dios le agradan, hablando con verdad los unos con los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Vamos a la siguiente parte, Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. El quinto ángel va a derramar su copa única y exclusivamente para la silla de la bestia. A ese que se dice que le adoren, sobre ese va a caer una copa exclusivamente llena. Allí en el templo de Jerusalén donde está sentado, allí en su silla, ahí le va a caer una copa llena por el quinto ángel, una plaga mala y dañina, precisamente por la maldad y las blasfemias que está levantando, porque solamente a Dios se debe de adorar, nada más, no a ningún otro ser. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para eso hay que hablar y enseñar el Evangelio como es y como debe de ser, para que el Señor nos lleve en el arrebatamiento de su iglesia. Vamos a seguir adelante con la explicación sobre este tema, la gran tribulación y el día de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 12. El vino de la ira de Dios. Fíjese bien, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Allí está, mi hermano. Ya no estamos aquí nosotros, ya no está la iglesia, ya se quedaron los desobedientes y todos aquellos que mencionamos anteriormente, allí están. ¿Por qué? Porque no tuvieron el corazón para recibir la verdad del Evangelio, la bondad, el sacrificio del Señor Jesús. Este también beberá, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. Delante del Cordero nosotros ya estamos allá arriba, pero los que están en la tierra son los que van a sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Vamos a seguir adelante, hermanos. Y luego dice: y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. He aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya los clasificamos la vez pasada cuando anteriormente. ¿Quiénes son estos? Apocalipsis capítulo 15 y versículo 2 dice de la siguiente manera. Sigamos adelante. Vamos a seguir adelante. Ahora vienen. Vamos a echarle un vistazo a los que se quedaron en la tierra, a los desobedientes, a los que no creyeron al Evangelio, a los mentirosos, a los fornicarios, a los adúlteros y todos esos que menciona la palabra de Dios que jugaban a ser cristianos y que por una parte se decían que eran cristianos y por otro lado se portaban pues no tan bien. Se quedaron como vírgenes imprudentes por quedarse vacíos del aceite del Espíritu Santo, del Espíritu Dios. Se quedaron vacíos, su vaso quedó vacío del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo quedó vacío, sin aceite en sus lámparas. Llegó el esposo y se quedaron. Vamos a echar un vistazo a ver qué les está pasando aquí en la tierra a estos hermanos,
a estas personas que se han quedado, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo arpas de Dios en sus manos. Ahí estaban. ¿Pasaron por la gran tribulación? Sí, pasaron por la ira de Dios. Sí, pasaron, pero salieron victoriosos porque no adoraron a la bestia, ni tomaron su señal ni en sus manos ni en sus frentes, y salieron victoriosos, y Dios se los tomó a cuenta. Pudieron entrar al reino de los cielos. Pero los que adoraron a la bestia y sabían y conocían los mandamientos de Dios y tenían la fe de Jesús y adoraron a la bestia, esos no tienen remedio, hermanos. Se van a perder completamente. Tengamos cuidado, mi hermano, con lo que estamos haciendo en la actualidad, porque aún todavía no viene el arrebato de la iglesia. Pero estos son unos preciosos momentos en lo cual yo le sugiero y le pido en el nombre del Señor Jesucristo: consagrémonos a Dios, pidámosle a Dios: Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a entender tu santo evangelio para irme contigo, y ayúdame, Señor, justifícame a mí, no permitas que yo me justifique, justifícame a mí, Señor, tu sangre preciosa. Para esto yo voy a hacer todo lo posible por apartarme del pecado. ¿Qué va a pasar con esos cristianos? ¿Qué va a pasar con los de la fe de Jesús, cristianos desapercibidos, sin aceite en sus lámparas? ¿Qué debes de hacer, mi hermano? ¿Qué debes de hacer si acaso no eres levantado después que los cristianos seamos levantados en el arrebato allá en los aires? Esta es la pregunta de tu vida. ¿Qué harás si no fuiste arrebatado con el resto de la iglesia? ¿Perdiste a tu esposa? ¿Perdiste a tu esposo? Quizás a tus hijos, alguno de tus hijos que sí eran verdaderos cristianos y se fueron y te quedaste. Quizás en esos días regresas a tu casa y no encuentres ni a tu hermano, ni a tu mamá o a tu padre, quienes eran verdaderamente cristianos. Y a lo mejor ya no mires a tu hermano en Cristo, ya no mires a tu hermano en Cristo, al que se sentaba junto contigo allí en las bancas y que lo menospreciabas. A lo mejor ya no lo vas a volver a ver. ¿Qué vas a hacer cuando te veas solo aquí en este mundo y frente al anticristo? El tiempo que posiblemente los tachabas de locos o de fanáticos: no, está exagerando en lo que hace, está loco, no sabe ni lo que está diciendo, no sabe ni lo que está diciendo. Cuando lo tachabas de injusto al verdadero cristiano, todo eso, mi hermano. Entonces, bueno, déjame decirte, cuando te encuentres solo y con una última y segunda oportunidad por delante para poder merecer el cielo, ¿qué vas a hacer? Te sugiero ahora que no niegues otra vez a Cristo,